Hola a todos, ya estamos llegando al final de este notebook de construcción de operaciones, aunque en realidad no hemos visto operaciones, hemos visto las patas por separado, pero cómo se construyen las distintas patas que conforman una operación swap. Como siempre les pido que aquellos que encuentren utilidad en estos videos, que por favor se suscriban, no se inscriban, se suscriban al canal y le den likes a los videos que prefieran. Dicho eso, vamos allá. Vamos a ver un Compounded Overnight Rate Leg Bullet. Y en este ejemplo vamos a construir un leg con cash flows que son de tipo Compounded Overnight Rate Cash Flow, el 2. Y esto es un detalle propio de la librería en desarrollo. Hay un Compounded Overnight Rate Cash Flow que tiene exactamente el mismo comportamiento, pero está inserto en la librería heredando de una clase que está cayendo, que está siendo deprecada, o sea, que está deprecada, que no vamos a seguir utilizando. Y por lo tanto, se extrajo esto a una estructura distinta que no dependen de esa clase que está siendo deprecada. Y por eso que tiene este número 2. Cuando va a haber en algún momento del tiempo va a desaparecer este número 2, pero todavía no decido cuándo hacerlo porque eso podría producir o va a producir sin duda al quiebre en en el código preexistente y quiero hacerlo en el momento más oportuno. Si es que al final lo hago, de hecho. Bueno, se requieren para dar de alta esto los siguientes parámetros. Esto ya es bastante conocido. Recibo pago, fecha inicio del primer flujo, fecha final del último flujo sin considerar ajustes de feriado. Un Business Adjustment Rule que representa el tipo de ajuste en la fecha final para días feriados. La periodicidad de pago, el flujo, el tipo de flujo irregular si es que aplica. El calendario que aplica para las fechas de pago. El lag de pago expresado en días. El calendario que aplica para las fechas de fijación de la tasa overnight. Aquí cabe decir lo siguiente, que lo natural es que este calendario corresponda al calendario natural del índice overnight o de la tasa overnight que vas a utilizar. Pero QC Financial tiene estas cosas de que otorga una flexibilidad que incluso va más allá de la estricta lógica financiera, porque la realidad muchas veces nos obliga a crear estructuras que no son del todo correctas financieramente, pero que es necesario por motivos de negocio. Por lo tanto, la librería tiene esa flexibilidad. El índice overnight que vamos a utilizar, hoy en día lo más común es SOFR, float o el nominal inicial. Aquí estamos haciendo una pata de tipo bullet. Este boolean usual que significa si la amortización final es o no es un flujo de caja efectivo. La moneda del nocional, el spread aditivo, el spread multiplicativo o gearing. Y vamos a hacer gearing y vamos a poner este mismo torpedo que pusimos en los casos anteriores para recordar cómo se utilizan el gearing y el spread. Un objeto de tipo QC Interest Rate que representa el tipo de tasa que se utilizará para la tasa equivalente. Aquí lo típico y deseable es que sea una tasa lineal, puede ser lineal actual 360, lineal 30, 360 u otra, ojalá lineal. Un entero no negativo que indica el número de decimales que vamos a utilizar para calcular la tasa equivalente. Después de haber hecho toda la composición de tasas overnight, vamos a calcular el factor de capitalización compuesto y vamos a expresar eso en como una tasa de interés cuyas decimales van a estar regidos por este parámetro. Pueden ser 4. En Chile usualmente usamos 2. Estamos pasando a usar 4, pero podrían ser incluso más. Tenemos estos dos parámetros que son bastante poco astutos, en mi humilde opinión, que son el lookback y el lockout, que ni siquiera quiero entrar a describirlos, pero que no están implementados y se implementarán solo en caso de vida o muerte. Cuando sea estrictamente necesario que la librería maneje estos parámetros, se hará, ya que carecen de todo tipo de sentido financiero. Entonces está hecho el espacio
para que se puedan implementar, pero aún no lo están. Y finalmente, el Settlement Lag Behavior, que nos indica cómo se calcula el settlement date cuando el end date cae en un día festivo, cómo se aplica el settlement lag cuando el end date cae en un día festivo. La nota usual ya para hacer una pata con estos tipos, con estos flujos, pero con amortizaciones customizadas, debemos cambiar el parámetro nominal por uno de tipo custom notional and amount e invocar este método build custom amount overnight rate leg 2. Si ustedes se preguntan por qué hago nombres tan largos, porque después uno sabe de qué diablos estás hablando. Uno podría abreviar esto, pero la verdad que después cuesta más interpretar el código que uno escribe y por lo tanto he optado por usar nombres largos, no ridículamente largos, este ya es de los más larguitos que hay, pero que sean los más expresivos y te permitan entender lo que está pasando cuando uno va a revisar código propio o de otros. Vamos al ejemplo, damos de alta los parámetros, vamos a recibir 31 de enero del 2024 al 31 de enero del 2028. Aquí sí lo voy a hacer mod follow porque eso es lo usual, una periodicidad de pago de 6 meses. Aunque los software están, en realidad son a un año, así que vamos a replicar cómo sería un swap de estos de 4 años. Un periodo irregular de pago no tiene. Este business calendar, que era un business calendar abstracto que solo tenía sábados y domingos, y el 1 de enero lo vamos a cambiar por aux get. Para sacar este ayuda contextual hay que apretar Tab en el Jupyter Lab o Jupyter Notebook y nos sale entonces el autocompletar Get Business Calendar. Vamos a hacer un software, entonces vamos a ponerle a esto US y vamos a hacer un rango entre el 2024 y el 2035, va a tener los 10 años. Lag de pago va a ser 2, el nominal es, vamos a poner un 0 más, va a ser 10 millones de dólares. Amount cash flow es true, moneda dólar, spread del 1%, un gearing de 1. Equivalent rate decimal places 8. Vamos a calcular la tasa a 8 decimales, eso significa que son 6 decimales porcentuales. O sea, va a ser un 0,123456. Lookback y lockout los dejamos en 0, aunque les recuerdo que no están implementados. Y el settlement lag behavior lo dejamos como move to working day, pero como estamos aquí en mod follow, esto no va a tener ningún impacto. Entonces tenemos los parámetros, vamos a definir ahora el índice y vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner software rate, que es el nombre que tiene la software en Bloomberg, lineal actual 360, fixing lag 0, se calcula con datos del mismo día, se publica un poco atrasado porque la Fed por algún motivo no alcanza a publicarlo en la tarde del mismo día, el tenor es un día, el calendario es este de acá, calendario, el fixing y settlement calendar, la moneda es dólar y por lo tanto damos de alta al final el interest rate index. Y esta sería la configuración real de la software. Quizás con algún ajuste en el calendario, porque en estricto rigor, como se suele decir, la software utiliza el calendario Sigma US, que puede tener algunas diferencias con el calendario de Nueva York. Okay. Ese calendario en la librería que estamos usando en Holidays creo que no está disponible todavía. Vamos a ver si hacemos un pull request y lo agregamos. Bueno, finalmente se da de alta el objeto utilizando este método build bullet compounded overnight rate leg 2. Y vamos a ver la tabla de desarrollo. Como hicimos periodicidad anual, nos quedó cortita la tabla de desarrollo. Ahí está con sus ajustes, fecha de pago, nominal y amortización, los intereses que se deben al spread, que es 1%, con el spread 0 no estaríamos mostrando nada acá. Nos muestra el código del índice,
que es lineal actual 360 y estos dos valores spread y gearing. Cuando veamos la valorización, aquí va a aparecer el valor de la tasa que vamos a calcular para poder valorizar. Eso. Vamos a la aplicación Streamlit y tenemos aquí el ejemplo. Vamos a poner a este caballero acá arriba y no, en realidad ahí también molesta, señor. Vamos a ponerlo acá abajo. Vamos a dar de alta la misma pata que estábamos haciendo en el notebook. La fecha de inicio, a esa sí se me olvidó, era 31 de enero del 2024 y era un swap a 4 años. 31 de enero. Vamos acá, 31 de enero del 2024. Un swap a 4 años. Llegamos ahí al 2028. Ajuste para fechas de devengo es mod follow. Periodicidad de pago es un año. No hay periodo irregular. El calendario de pago es US. El lag de pago era 2. El calendario de fijación es US también. El índice de tasa de interés no es la Euribor, es la SOFR rate. Y acá podría hacer un filtro adicional para que solo me muestre índices overnight o tasas overnight y no la Euribor que no tiene nada que hacer acá. Ahora el nominal inicial eran 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto era true. La moneda del nacional también, ya que elegí la tasa se podría auto configurar. Aunque no va a faltar la operación tóxica que va a devengar un nominal en euros con una tasa en dólares. Siempre los hay. 1% de spread. Gearing en 1. Tasa actual 360 lineal. Los decimales serán 8 y el comportamiento va a dar lo mismo, pero habíamos puesto Move to Working Day. Entonces ahí tenemos dada de alta todos los parámetros y acá abajo, chachán, se ha desplegado la estructura de la pata con exactamente los mismos resultados que los que acabamos de obtener en el notebook. Los invito a verificarlo ustedes mismos. Y como ya vimos para los otros tipos de pata, también existe la pestaña amortizable que nos permite configurar a partir de la pata bullet una pata amortizable. Vamos aquí a amortizar 3 millones. Aquí funcionan los separadores de miles. Y no teman, ya voy a hacer que esto sea más inteligente. Y acá hacemos la amortización por 7 millones. Entonces vemos cómo nos queda. Vamos a cerrar acá para tener un poco más de espacio. Como tenemos 10 millones, 7 millones, porque amortizamos 3 y amortizamos finalmente los 7 millones que quedan. Ok. Y por completitud, no, como les decía, no voy a ver en detalle el Compounded Overnight Rate Multi-Currency Leg porque es simplemente lo anterior, pero agregando estos 4 parámetros. Y ya vimos un ejemplo y con eso tenemos suficiente. Voy a ejecutar igual este código porque quiero llegar a esto para terminar. La construcción asistida de una pata ICP-CLF. Estas son las antiguas patas flotantes de los swap cámara promedio en UF que dejaron de operarse hace 2 años ya más o menos y se reemplazaron por los crosses UF peso, donde la pata fija en UF, tenemos una pata fija en UF y una pata en pesos a ICP-CLP. Ahora, no los tienen a morir del todo porque estos tienen la característica de hacer este reset del valor del nominal y podrían volver a estar en boga en algún momento porque hacen que el consumo de línea y el CVA eventualmente de la operación cuando no hay colateral sea menor que en el caso del cross. Paréntesis que podemos discutir con más detalle en otra ocasión. Bueno, para dar de alta una de estas patas necesitamos recibo pago, fecha de inicio, fecha final, el ajuste en las fechas de devengo si
caen en un día festivo, la periodicidad, el periodo irregular, el calendario que aplica para las fechas de pago, el lag de pago expresado en días, el nominal, el boolean que dice si la amortización es o no es un flujo de caja efectivo, el spread aditivo y el spread multiplicativo o gearing. Y vamos a poner la formulita. O, o gearing, tasa o gearing más spread. Ok, y la misma nota para construir una pata de estas amortizable. Entonces, llevamos a este señor de vuelta por acá y damos de alta acá los parámetros, construimos la pata ICP-SLF y vemos el flujo y vamos a ver que la tabla de desarrollo muestra los valores del ICP iniciales y finales. Esta es una pata muy ad hoc. Se dieron cuenta que ni siquiera definimos la moneda de la pata porque es una pata en UF. Es una cosa, una construcción muy ad hoc. Están los valores del ICP final, inicial y final, y los valores de la UF. Y la tasa se calculará a partir de estos valores. Y acá esta columna está ya considerando el spread. Ah, y el flujo en CLP, me quedé por un momento pensando cómo diablo sabe cuál es el flujo en CLP, porque tiene un valor por default esta pata en la UF. Cuando se construye una pata de tipo ICP CLF, se asignan estos valores por default tanto para el ICP como para la UF. Y por lo tanto, aunque yo no haya hecho una fijación explícita, sí puedo mostrar el flujo en pesos. Y acá está el flujo en UF. Eso es. Ya desde la próxima semana, si todo va bien, empezamos a ver valorización. Entramos en materias, espero, un poco más entretenidas. Eso es. Un abrazo.